Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Muy feliz año a todos y todas. Bienvenidos a este Vía Pública 2020. La economía del país vuelve a contraerse por segundo mes consecutivo. Así es. Bueno, menos de lo que se pensaba, pero hay una pequeña contracción. A ver, ¿de qué se trata lo que estamos hablando? Se lo cuento de inmediato. El IMASEC, que es el índice mensual de actividad económica, cayó un 3,3% durante el mes de noviembre, esto en comparación con igual mes del año pasado. Esa es la gracia, para poder medir peras con peras. Es la segunda caída mensual de más de 3%. La serie desestacionalizada, disculpen, es difícil la palabra, no es efecto del año nuevo, creció 1% respecto del mes que lo precedió y disminuyó 3,4% en 12 meses. Bueno, el mes registró la misma cantidad de días hábiles que noviembre del 2018, es decir, más comparable imposible. La contracción de 3,3% es el segundo peor registro mensual para la economía chilena desde julio de 2009. ¿Se acuerda esa tremenda crisis subprime que Chile la logró sortear? Bueno, de eso estamos hablando. Según el informe entregado por el Banco Central, el IMASEC minero cayó 5,1%, mientras que el IMASEC no minero lo hizo en 3,1%. Vamos a la pregunta del día. ¿Estás de acuerdo con los dichos del ministro Gonzalo Blum, el ministro del Interior, quien dijo que es una irresponsabilidad la acusación constitucional en contra del intendente Guevara, el intendente metropolitano? ¿Sí o no? Esta es la pregunta planteada y nos vamos a la mesa de conversación porque justamente ese es el tema que nos convoca. Y tenemos aquí a dos parlamentarios que naturalmente representan las posiciones encontradas respecto de esta misma pregunta. Tiene que ver con la acusación del intendente Felipe Guevara. Sebastián Torrealba, diputado RN, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Matías, feliz año. Buenas noches, feliz año. Y nos acompaña Diego Ibáñez, que es diputado de Convergencia Social y además tiene una particularidad. Feliz año, Diego. Feliz año, Matías. ¿Cuál es esa particularidad? La particularidad es que forma parte de este grupo. Ah, por cierto. Salió sorteado, estos sorteos, sí, de este grupo que informa, de alguna manera estudia e informa en un plazo claro. de... ¿Son cuánto? ¿3 días? Tenemos 10 días 10 días y luego 6 días para debatirlo, 10 días para escuchar la defensa y proponemos ahí al hemiciclo una recomendación. Proponen una recomendación, no es vinculante. Y además el sorteo en este caso quedó con 4 de oposición y un oficialista de los 5. Pudo haber sido totalmente al revés, pero es un sorteo. ¿No es así, Diego? Ahora, tómbola. Tómbola. Ahora, hay 4 oposición porque hay un demócrata cristiano. Hay 2 demócratas cristianos. Hay 2 demócratas cristianos. cristianos. Parece que la DC tiene escaños reservados en estos sorteos porque siempre salen ellos. ¿Bolitas calientes? Sí. Como en la FIFA, ¿no? Claro, hay su trampa, por ahí puede ser, no. Ahora, esto es broma. ¿Los demócratas cristianos en este caso operan como oposición o no se sabe o como oficialismo? Porque desde el Frente Amplio los acusan siempre los demócratas cristianos. Yo creo que, no sé, no se sabe. Lorenzini siempre está, digamos, atendiendo a sus análisis personales más que como la DC en su colectiva. Así que yo creo que vamos a estar en el debate viendo efectivamente cómo va a votar cada parlamentario. Bueno, la idea de esta comisión es que finalmente, con todos los invitados que van y dan información, se tomen finalmente una opinión con respecto a la acusación y luego emitan este informe. Así que que tenga una opinión preconcebida anteriormente es legítimo, pero la idea es que esa comisión finalmente los haga deliberar por una posición. Diego, ¿tú estabas en los firmantes? No, pero nosotros como Convergencia Social... Porque esto Los lo firmantes deben... no pueden estar dentro de la comisión. no pueden, ya. Porque hay Exacto. un grupo de parlamentarios, ¿son 15? Son 10 mínimo. 10 que tienen De que... hecho, mínimo. Claro, es una tómbola y van sacando los numeritos de cada parlamentario que firmó, los van nombrando. Perfecto. Y luego 145 se sortean. Y Ya. ahí salimos nosotros. Pero tú no estabas entre los que firmaron la acusación. No. Ok. ¿Tienes una idea preconcebida tú? ¿A ti el voto no te lo cambian ni con nada en favor de la acusación? A ver, nosotros, bueno, yo soy parte de Convergencia Social, un Sí. partido que está en formación y que es del Frente Amplio, y firmamos, nuestra presidenta firmó la acusación constitucional, y aquí primero quiero señalar que es triste tener que llegar a esta situación. La acusación constitucional es una herramienta de última ratio que se realiza cuando ya lamentablemente no queda otra herramienta para pedir políticamente que se actúe en cierta dirección, que en este caso es respetar los derechos fundamentales de la gente, y que creemos que el intendente Guevara precisamente ha pasado por alto el derecho de la libertad de reunión,
de la libertad de expresión y, por cierto, a colocar en riesgo con esta estrategia de copamiento policial en la Plaza de la Dignidad, colocando en riesgo lo que ya todos hemos visto, la vida, la integridad física, integridad psíquica y, por cierto, también la libertad ambulatoria. Hemos visto que incluso la estrategia de copamiento policial tampoco ha permitido que la gente libremente camine por las calles y eso implica también ahí una alteración del principio del orden público que es compatible, insisto, con los derechos humanos. No hay una incompatibilidad ahí. No lo hay. Déjame un segundito, Sebastián. Tú haces un punto, Diego, en que la acción de Carabineros, estimulada por la orden, por la decisión política del intendente, pone en riesgo la seguridad de las personas. Eso dijiste, ¿no? ¿La seguridad de las personas? ¿La seguridad de los manifestantes? La seguridad de quienes se manifiestan pacíficamente y ejercen su derecho fundamental a la libertad de reunión. ¿Por qué ustedes no han tenido el mismo rasero para medir a quienes, dentro de las marchas pacíficas, los encapuchados, los tipos que hacen pedazos las cosas, que agreden a muchos transeúntes, que funan, ¿por qué no los tratan o sí los tratan igual? No, de hecho, que ustedes ponen en riesgo la libre manifestación. Nosotros como Frente Amplio siempre hemos hecho un llamado a la manifestación pacífica, al cuidado colectivo. Y desde ahí que el ejercicio de las acciones que orientan al orden público tienen que ser proporcionales, tienen que ser racionales. Yo he escuchado decir que ustedes están por la marcha pacífica. Pero, ¿por qué no directamente, no implícito, sino explícitamente decirle a quienes que destruyen, saquean, decirle que ellos ponen en riesgo a quienes... Por cierto que lo hemos hecho. Mira, yo soy de la región de Valparaíso y tenemos mucha claridad de lo que ha sucedido, por ejemplo, en Quilpué con la quema del municipio de Quilpué. Sí. Lo que ha sucedido en Calle Condel, en Valparaíso. Y cada vez que nos han preguntado, incluso pese a que no nos pregunten, nosotros señalamos. Aquí tiene que haber efectivamente una respuesta categórica a quienes descolgados de una u otra manera colocan en vulneración los derechos también de los manifestantes. Y aquí lo que hemos visto en Valparaíso también hay una suerte de, a mi juicio lo digo responsablemente, de complicidad entre cierto saqueo al pequeño comercio y la inacción de policías que se enfoca a un lugar que es Avenida Argentina y deja desprotegido al resto de la ciudad. Por tanto, aquí hemos sido categóricos en que hay que hacer esa distinción y lo que hay detrás, digamos, en el fondo es la insatisfacción del orden público desde el punto de vista de los derechos fundamentales. Sebastián, la acusación, ya hizo Diego su explicación por qué cree que amerita ser acusado. ¿Tú crees lo contrario? Absolutamente. Mira, esta estrategia de copamiento que hablan, que ya se inventó como un eslogan, es simplemente que se disponen de personeros de policías para resguardar el orden público cuando hay indicios de que pueden haber desórdenes. Esto no se ha hecho solamente ahora, se ha hecho muchísimas veces. Por lo demás, se hace, por ejemplo, para los clásicos de fútbol. Se hace cuando tenemos en víspera el 11 de septiembre. Lo que se hace con esa estrategia es finalmente poder resguardar el espacio público y la seguridad de las personas. No se está evitando el derecho a la reunión, ni menos el derecho a la expresión. Por lo tanto, la acusación en términos jurídicos es al menos incorrecta. Yo represento al Distrito 10, en donde está Providencia y Santiago, en el centro de la Plaza Baquedano. O sea, eres diputado por esa zona. Diputado por esa zona. Y he conversado con los vecinos en el último mes y medio casi diariamente. Y la verdad, lo que nos dicen los vecinos a nosotros, nos dicen, por favor, paren el show con estas manifestaciones, porque finalmente nosotros no podemos vivir tranquilos. Los comerciantes que están en el sector simplemente tuvieron que cerrar sus negocios y, por lo tanto, los derechos de esas personas, las libertades de esas personas han sido finalmente violadas porque no pueden ejercer ni su trabajo ni tampoco el derecho a vivir en paz. Por lo tanto, aquí hay una obsesión por un sector de nuestro país de querer ocupar única y exclusivamente la Plaza Baquedano para las manifestaciones, sin importarles además los hechos violentos que acarrean estas manifestaciones. Por lo tanto, aquí lo que está haciendo la Intendencia, a través del Intendente, es simplemente resguardar el orden público y asegurarle a todas las personas sus libertades. Aquí no se ha violado el artículo número 3, si no me equivoco, de la Constitución, sino que finalmente lo que se está haciendo es resguardar el orden público. Artículo 19, numeral 13. Exacto. De reunión. Y finalmente que la gente pueda transitar tranquila y que las libertades finalmente de unas personas no vayan en contra de las de otras. Sebastián, pero venía decayendo, incluso hay estadísticas, venía decayendo la conflictividad de los días viernes, medimos viernes con viernes.
Y la del día del copamiento, famoso copamiento mencionado por el intendente, generó casos muy graves, generó este atropello a esta persona que estaba... Y el incendio del cine. El incendio del cine, Oscar es decir... Pérez, Mauricio Fredes. Es decir, fue un día de mucha más conflictividad. Por eso es que al intendente se le dice, bueno, su estrategia salió el tiro por la culata, porque quiso ser más pacífica y resultó haciendo le echaron más leña al fuego que se venía apagando. Pero las acusaciones constitucionales contra los intendentes son únicas y exclusivamente si es que el intendente ha pasado a llevar las constituciones y las leyes, y eso no ha pasado. Por lo tanto, esta acusación es jurídicamente errónea y por lo demás demuestra una estrategia de la izquierda de querer trasladar todo este conflicto hacia lo político para rentabilizar políticamente esta crisis. Y eso es lo grave de esta situación, porque a esta altura llevamos ya cerca de 5 acusaciones constitucionales, 3 interpelaciones, vienen 4 más la próxima semana y una acusación más. Por lo tanto, aquí hay una suerte de tratar de rentabilizar políticamente esto y la verdad es que eso demuestra que la izquierda de nuestro país, después del 18 de octubre, no ha entendido nada, porque lo que nos han dicho la gente en la calle es que quiere que le resolvamos sus problemas, no que los políticos ocupen para esta situación para rentabilizar sus carreras políticas. Y eso es lo triste de esta situación y de esta estrategia de la izquierda, que yo creo que está absolutamente equivocada. Hoy día en la tarde he conversado con Heraldo Muñoz, presidente del PPD, quien no es diputado, por lo tanto ni senador, por lo tanto no tiene que votar, pero él dice que este intendente se la ha buscado. Habiendo dicho eso, él sostiene que le gustaría que el Parlamento estuviera más abocado a la agenda social. A ver, entonces ustedes están perdiendo, eso es un dato. Yo escucho a Sebastián y siento que chuta, ahora la culpa parece ser de la izquierda. La culpa no es de un presidente que efectivamente esa agenda social no la ha empujado en el Parlamento. Recordemos que la iniciativa del presidente es disponer de recursos públicos. Y para terminar con el sistema de AFP, para mejorar la salud pública, para terminar con la crisis en los... ¿Ustedes quieren? Para terminar, para dar un debate en torno a la AFP sustantivo que diga consonancia con la calle, para fortalecer la salud pública, para terminar con las listas de espera, para reducir el precio de los fármacos, para el impuesto a los superricos, son iniciativas exclusivas del presidente de la República. Si el presidente de la República no presenta esa agenda social, tú sabes que nosotros no podemos discutir esa agenda social. Tú sabes que no tenemos proyectos sobre los cuales discutir. Y al mismo tiempo vemos en las calles que hay violaciones graves a los derechos humanos, particularmente en el caso de Oscar Pérez, Mauricio Fredes, esta chica que terminó con en pleno de nuevo, con una fractura de cráneo, lo que vimos, por ejemplo, en Valparaíso, con un ojo menos, en Quilpué, en mi zona, con un ojo menos, hace menos de 2 semanas. Entonces, uno ve que finalmente son hechos que pareciese ser que no son aislados, son parte de una estrategia donde nadie le está colocando el cascabel al gato, nadie está diciendo a los carabineros, dejen de hacer o de hacer respetar el orden público violando los derechos humanos. Y aquí, entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos nosotros, digamos, sentaditos en el Parlamento sin hacer uso de nuestras facultades fiscalizadoras. Nosotros lo que hacemos precisamente y naturalmente es cumplir con una Constitución que, aunque a algunos no les guste, es una Constitución que tiene herramientas que nos dio Jaime Guzmán, con el cual probablemente no estemos muy de acuerdo desde la izquierda, pero que nos dio una herramienta que es el control político también de la otra parte, digamos, del poder del Estado, que es el Ejecutivo, y nosotros como Legislativo haciendo uso de esta facultad democrática. Que no nos gusta acusar constitucionalmente. A mí lo que me gustaría es que se dejen de violar los derechos humanos y que el presidente le diga al intendente Guevara, oiga, su estrategia de copamiento policial no dio resultado y ha provocado 2 viernes, el 20 y el 27, con resultados fatales. Y que atentan contra la integridad física. Una estrategia de copamiento... Yo creo que es sobredimensionar las cosas. Pero mira, aquí lo que pasa, Diego, y yo te lo digo con mucho respeto porque sé que tú eres de aquellos del Frente Amplio que son dialogantes, de que aquí tenemos que dejar de lado esta avalancha de acusaciones e interpelaciones que lo que buscan es rentabilizar políticamente esta situación y empezar a trabajar con respecto a las cosas que nos están pidiendo en la calle. La reforma de las pensiones es relevante. Ya avanzamos en el pilar solidario con mucha fuerza, con mucha fuerza. Es probablemente la inyección de recursos más grande en la historia desde el año 90 en adelante. Avanzamos con el tema de la farmacia, avanzamos con el acuerdo constitucional, que probablemente va a ser un hecho histórico del cual nos vamos a sentir orgullosos en muchos años más. ¿Tú votas que apruebo o rechazo? Yo voy a votar que sí. ¿Eso es apruebo? Sí. ¿Apruebo la nueva Constitución? Sí.
Entonces hemos avanzado en muchas cosas y nos falta mucho por avanzar, pero para avanzar tenemos que tener disposición a dialogar y no andar a las patadas y el combo. Y estas acusaciones constitucionales, estas interpelaciones, incluso interpelaciones que se le van a hacer a ministros que no llevan ni siquiera 2 meses en sus cargos, el intendente Guevara lleva 1 mes y medio. Estas interpelaciones y estas acusaciones constitucionales simplemente lo que hacen es desviar el foco de lo urgente en la Cámara de Diputados y ponernos a discutir sobre temas políticos y es lo que la gente no quiere. La gente no quiere ver más peleando políticos contra políticos. La gente quiere ver soluciones. Y para que las soluciones lleguen tiene que haber acuerdos. Y yo no tengo ningún problema de sentarme con Diego y con los que sean para generar un cambio gigante a las pensiones de nuestro país, porque es evidente que las pensiones que hoy día reciben los chilenos son insuficientes. Entonces cambiémosla. Entonces una agenda social más profunda. yo en vez de perder toda la próxima semana, 7, 8 y 9 de enero, en interpelaciones sin poder sesionar, yo preferiría sentarme a conversar contigo para resolver los problemas de la gente y no tener que estar escuchando estos shows políticos que finalmente, ¿quiénes los rentabilizan? Los que acusan o los que interpelan. Y se hacen famosos durante una semana, pero lo que queda de lado son finalmente la urgencia social. Diego, ¿tú reconoces que puede generarse el vicio de estar permanentemente haciendo oposición por la vía de las acusaciones? Esto ocurrió, ¿eh? En otra época tú no existías, probablemente. No, de hecho no existías. Así después del plebiscito. Claro, tú no existías. Yo tenía 8 años. Yo era muy chico también, pero uno puede leer y que esa era la fórmula o ese fue al final. Se bailó al ritmo, en la Unidad Popular, se bailó al ritmo de las acusaciones. Y que eso naturalmente crispa, separa, distancia. O sea, una cosa es tener la herramienta, pero tú temes a que eventualmente hay algunos en la oposición que vayan encontrando por esta vía el derrotero de hacer política de aquí en adelante. A ver, yo no me atrevería a hacer una comparación con la época de la Unidad Popular. Yo creo que hoy estamos en una época totalmente solamente distinta. En eso, no me he referido a que esto es la Unidad Popular. Con una constitución distinta, Todo. digamos, pero tú recuerdas en una que situación había excepcional. Muchas acusaciones constitucionales, a eso me refiero. Por cierto, claro. Pero creo que aquí las herramientas de acusaciones no fue nada tan bueno. Pero en contextos completamente diferentes. Yo creo que hoy, efectivamente, cuando estamos planteando acusaciones para tratar de evitar que haya mayor vulneración a los derechos humanos, yo creo que es legítimo. Y yo creo que también ha habido un diálogo sustantivo respecto de la agenda social. El problema es que no tenemos proyectos sobre los cuales podamos decir que efectivamente aquí hay una nueva regulación del sistema tributario, donde seamos menos desiguales, donde en definitiva tengamos pensiones que no sean de miseria para nuestros abuelitos. Entonces yo creo que, a ver, aquí el foco creo que es que el gobierno vive en una especie de Narnia paralelo, en su mundo donde cree que la gente está protestando por hobby. Y hoy la gente no protesta por hobby. Creo que el acuerdo constituyente sí es una ventana que de aquí a 2 años más puede darnos una nueva constitución, un nuevo marco legal constitucional sobre el cual vamos a tener quizás un nuevo modelo de derechos sociales, etc. Pero quedan 2 años. Y la gente, a mi juicio, o sea, yo conversando con mis vecinas, con mis vecinos en las semanas distritales, cotidianamente con quienes compartimos, muchas veces se siente que no se ha ganado mucho, más allá de esta ventana constituyente. Porque Chile sigue el mismo país desigual que antes del 30 de... No, pero no lo vaya a cambiar de un día para otro, pues, Diego. Eso antes del 18 de octubre. Eso simplemente... Y eso creo que es una situación de excepcionalidad donde hoy día, a contrario sensu, se está reprimiendo manifestaciones, señalando que se necesita, por ejemplo, de una autorización para ejercer tu derecho a libertad de reunión y luego un juez de garantía te dice que no, porque eso no es verdad. Que lo que dice un intendente que es una autoridad a cargo del orden público, una persona de confianza exclusiva del presidente de la República, te dice que necesitas una autorización para ejercer... Eso dicen las normas del país. No, ¿Tú no estás de acuerdo no con las dice normas eso del país, y lo señala el 7º juzgado de garantía de Santiago, que lo que dijo el intendente un fallo el martes. es inconstitucional. Por tanto, eso a mi juicio es una... ¿El juez se equivocó? Yo creo, ¿El juez falló en contra de la ley? Yo soy respetuoso de la institucionalidad y si un juez dijo eso, lo respetaré, pero puedo criticarlo. Lo que yo creo... ¿Pero cómo vamos a criticar si es un tema constitucional, legal? Es que finalmente... Mira, aquí hay un principio que resguardar. 2 principios que resguardar. Primero, el derecho a manifestarse libremente. Y segundo, la seguridad de los manifestantes. Si estas manifestaciones se hacen constantemente autoconvocadas, sin la debida coordinación con las instituciones, sin el resguardo de la integridad física de las personas, sin que podamos controlar a aquellos que se
insertan dentro de las manifestaciones y que finalmente terminan violentando y borrando todo lo que quiere decir la manifestación, lo más probable es que esta violencia siga. Por eso la recomendación es que ojalá todas las manifestaciones que vienen en el futuro se hagan en coordinación con las autoridades para que finalmente podamos resguardar el orden público, podamos resguardar a las personas que están manifestándose y al mismo tiempo para que no sean borradas las cosas que la gente está pidiendo en esas manifestaciones. Porque las cosas que pide la gente legítimamente son cosas que son legítimas, pero lamentablemente los violentos, los delincuentes han terminado por manchar un movimiento social que es legítimo. Y yo lo que creo que es positivo es que, sobre todo para el próximo año que viene, porque vamos a tener un año donde vamos a empezar a hablar de Constitución, empiecen a canalizarse de buena forma estas manifestaciones. Porque redactar una Constitución con la pistola en la cabeza es el peor negocio que puede hacer un país. Necesitamos paz, necesitamos tranquilidad y yo espero que desde la izquierda, ojalá, hagan un llamado a los movimientos sociales a manifestarse de forma pacífica y ordenada para finalmente poder tener un año 2020 que va a ser importante para la redacción de una nueva Constitución, sea finalmente en paz y podamos hacer las cosas bien. ¿Te parece que si el 26 de abril gana la opción apruebo, ustedes dos votan lo mismo, votan apruebo, y probablemente, no sé si quieren a través de la misma vía, si sea vía convencional, convención o mixta, pero da igual, si en octubre se eligen el grupo constituyente, ¿te parece que ese periodo de octubre y los 9 meses siguientes o 12 meses siguientes debiera hacerse con manifestaciones en las calles en paralelo? ¿Ese es compatible o te parecería que en ese caso es mejor aguardar el ritmo de la constituyente? A ver, yo creo que el mundo político ha pecado de soberbio. No, es tu parecer, no es tu orden. Sí, pero es que yo como diputado representante no puedo decirle a la gente que no se manifieste. No puedo hacer le puede decir que lo hagan pacíficamente. Y es lo que hemos hecho, Sebastián, y tú sabes que lo hemos hecho permanentemente. Sí, el punto está que aquí la gente y la manifestación se comete el error, que lo está cometiendo aquí mi amigo Sebastián, de creer que la gente que se manifiesta es de izquierda, de creer que la gente que de una u otra manera tiene una ideología política. Y yo te llego con la noticia de que la gente que se manifiesta no es ni de derecha ni de izquierda, que está lejos de estos clivajes históricos. La gente aquí lo que quiere es un modelo de seguridad social, es no pagar por salud, es tener pensiones dignas, es que los abuelitos no se mueran porque no tienen plata para los fármacos. Eso es lo que pide la gente. Entonces, yo sería un poco más humilde y trataría de escuchar. Si es que la gente se quiere manifestar en medio de una coyuntura constitucional, bueno, es su derecho. Son derechos fundamentales. No le he dicho que yo no puedo decirle no te digo que le haga. rayes la calle y no le rayes la cancha al resto de la gente. Cada uno se haga. Yo creo que manifestarse es parte de la salud democrática de un pueblo. Si fuese una deliberación tuya, por así decirlo, ¿te parece que es compatible o que, te lo presento de otra manera, puede eventualmente ser dañino al proceso constituyente que se inicie potencialmente en octubre del próximo año con manifestaciones permanentes al lado de afuera donde estemos operando? Es más, yo creo que habrán manifestaciones permanentes, querámoslo o no. El punto es que estas manifestaciones, por cierto que tienen que ser pacíficas, que por cierto que tienen que tener ciertos canales institucionales también donde se pueda dialogar con el Ejecutivo, hoy tienen el canal absolutamente cortado con el presidente de la República. Si la Mesa de Unidad Social ha estado en la moneda. Claro, pero ¿cuántas veces? Creo que 2 veces. 3 meses. Creo que 2 veces. ¿Crees que 2 veces? Sí. Una, con suerte. Me parece muy bien. Hay una de todas incluso maneras. Ministros que han estado en la calle. Pero una cosa es que te reciban, que se saquen fotos, y otra cosa es que establezcan una agenda de trabajo conjunto, y no solamente con la Mesa de Unidad Social, con las organizaciones civiles que están fuera quizás de los gremios sindicales, con el mundo parlamentario. El ministro que reemplaza finalmente a Blumel en su labor de construir acuerdos, el ministro Ward, nos ha invitado solamente una vez a conversar como mesa, digamos, de oposición. Una vez. Yo creo que aquí efectivamente falta diálogo. Falta empujar agendas conjuntas. Bueno, el punto es que yo creo que hay una soberbia del gobierno que lamentablemente está haciendo aguas y que hoy tiene a este presidente, con esto termino. ¿Tú crees que el presidente debiera cesar en sus funciones? Mira, yo creo que si es que fuésemos como México, donde hay mandato, referéndum revocatorio, digo, yo creo que el presidente difícilmente sigue en su cargo. Hoy en Santiago de Chile, 2020 al 2 de enero, ¿debiera cesar en sus funciones el presidente Piñera? Creo que el presidente no se ha hecho parte sustantiva de la solución. Y hay mucha gente que hoy lo está viendo como parte de un problema. Quiero decir eso, que tu juicio debe... Y yo creo que a mi juicio
yo creo que nadie puede pretender que un presidente abandone el cargo cuando fue electo democráticamente. Pero sí me cuestiono que este presidente siga siendo parte del problema cuando tiene un 5% de aprobación, por ejemplo. No, ¿qué quieres decir con eso? Porque no queda claro. Tú eres un opositor, clarísimo. Eres un crítico acérrimo. Encuentras que lo ha hecho pésimo. Pero siempre voy a ser un demócrata, Matías del Río. Siempre voy a ser un demócrata que va a tratar de empujar mayorías institucionales para hacer los cambios necesarios. Desde quizás la más dura posición, no al más, pero vamos a ver, ¿tú estimas que el presidente Piñera debe terminar su mandato? Si es que él se hace parte de la solución, que termine su mandato. Lo que es hoy es parte del problema. Nosotros impulsamos una acusación constitucional que no llegó a buen puerto. Por tanto, yo ya no puedo exigir, porque mi mandato, incluso de no estar de acuerdo con esta Constitución, pero querer respetarla, porque soy parte de quienes me eligieron para respetar la Constitución y para empujar los cambios institucionales, bueno, yo voy a empujar por esa vía. No me corresponde a mí establecer otro tipo de soluciones. Creo que sería incluso hasta golpista, podría decir. Y yo no soy un golpista. Matías, yo creo que aquí, mira, tuvimos hace un tiempo atrás la acusación constitucional contra el presidente Piñera. Y ahí actuaron las reglas de la democracia y le actuaron muy bien. ¿Qué es lo que pasó ese día? Que la democracia, con sus reglas, le pegó una cachetada a la izquierda que no quiere dejar avanzar a este país y quiere sumirlo en este espacio en donde finalmente la incertidumbre se toma el país. Y yo le quiero pedir a Diego, así como él también me pide humildad a mí, yo también le quiero pedir humildad para sentarse a conversar y tratar de cambiar sus posiciones. Porque ¿qué es lo que hemos escuchado? Eso se trata la pega de ustedes dos. Tú hacer que él cambie y tú que él cambie. ¿Qué es lo que hemos escuchado, por ejemplo, con respecto a pensiones desde el Frente Amplio? Ellos no se mueven de no más AFP. Y nosotros nos hemos movido, hemos cedido hacia un espacio en donde tengamos un sistema mixto. Yo espero que el Frente Amplio logre sacarse esa soberbia que tienen de encima, sentarse a conversar, tratar de llegar a acuerdos, porque lo urgente tiene que ver con la agenda social. Estas acusaciones, esta avalancha de interpelaciones y mal uso de la Constitución, lo único que hacen es generarle más daño a nuestro país, de generar más división, y la división finalmente genera muchas cosas negativas, sobre todo, y te vuelvo a repetir, para un año que es muy necesario tener, por sobre todo, desde el sector político, sensatez en la toma de decisiones que vamos a tener durante el próximo año. Sebastián y Diego, nos pidió el tiempo. ¿Tú querías cerrar con algo breve? Porque nos pidió el tiempo. Para que no te quedes con la palabra así, pues. Yo quiero señalar que Sebastián lo conozco hace 1 año y medio, ¿no? Casi 2 años. Me parece que es una persona con la cual uno puede dialogar, puede avanzar y construir acuerdos. Y lo que hemos hecho como Frente Amplio es ir a todos los lugares donde nos han invitado para construir acuerdos. Lamentablemente, hoy no hay voluntad política para avanzar en, por ejemplo, distribuir riqueza en este país con una reforma tributaria que hoy está haciendo agua y que parece ser que no cumple con la expectativa de todos los chilenos. Diego Ibáñez, Sebastián Torrealba, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí debatiendo. Que estén muy bien. Matías. Vamos a hacer una pausa, pero les quiero contar que tenemos una pregunta planteada. ¿Está de acuerdo con los dichos del ministro Blumel, que dijo que es una irresponsabilidad la acusación contra el intendente Guevara? El 28% está de acuerdo, el 72% cree lo contrario. Por ahora, es parcial, pueden seguir votando. Hacemos una pausa y volvemos a la vuelta. Tenemos otro panel de conversación, otras posiciones discordantes frente a un hecho que tiene a muchas familias de Chile muy atentas y a muchos estudiantes muy nerviosos. La PSU del lunes y martes. Ese es el debate que viene a la vuelta del corte aquí en Vía Pública. Ya estamos de vuelta aquí en Vía Pública y le señalaba antes de irnos al corte que si hubo un interesante debate antes, lo habrá ahora también, porque también es otro tema muy álgido, muy caliente, sobre todo estos días. El día lunes y martes se rinde la PSU. Es la última PSU. Está establecido así, que será la última PSU, porque después vienen cambios. Pero no son lo que nos convoca. Nos convoca la posibilidad de que se haga esta última PSU. Porque vemos que la ACES, que es la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, ha indicado que de alguna manera se va a movilizar ante la negativa justamente del Consejo de Rectores de que se aplace la PSU. Es decir, han dicho que de alguna manera se va a impedir en algunos lugares a que se realice. Esto genera naturalmente mucha inquietud entre los 240.000 chilenos y chilenas que van a rendir esta prueba de selección universitaria. Para debatir este tema hemos invitado a Emilia Schneider, presidenta de la FECH. Emilia, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y también nos acompaña Magdalena Vergara, que es directora ejecutiva de Acción Educar. Emilia, quiero partir contigo. ¿A ti te parece que se debe rendir el lunes y martes la PSU?
Yo creo, bueno, nosotros desde la FECH ya lo hemos expresado en distintos medios de comunicación, nosotros estamos apoyando las movilizaciones y las manifestaciones que están convocando la y los secundarios, no porque no creamos que quienes quieran rendir la PSU tengan todo el derecho a hacerlo, sin duda estamos porque quienes quieran rendirla la puedan rendir. Creo que lo importante de apoyar estas movilizaciones es el tema de fondo que se está poniendo en el debate y que la y los secundarios ya lo han hecho en otras oportunidades del año y han abierto debates sumamente interesantes, como el que se habló con la evasión y todo este estallido social. Y es que hoy día la PSU es una prueba que no da para más, que afortunadamente este año se va a cambiar, pero ese cambio no da garantías de que no se sigan repitiendo las mismas lógicas, que han sido lógicas de exclusión, de segregación, por temas de clase social, de género. Y yo creo que ese es el malestar que se pone sobre la palestra hoy día con estas movilizaciones y creo que se ha utilizado a varios sectores de manera bien tramposa, porque hoy día los culpables de que la y los estudiantes no tengan los puntajes que quieren, de que no puedan ingresar a la universidad y cumplir finalmente un sueño que es de repente estudiar, son quienes han estado por la educación de mercado, por esta ampliación irresponsable a través de instituciones masivas, lucrativas y de este tipo de pruebas que en el fondo administran los pocos cupos que hay. Emilia, no me queda bien claro, tu posición es que el lunes, el lunes y martes de la próxima semana, ¿se puede rendir la PSU? ¿O tú estarías por quienes bloquearían potencialmente o eventualmente su rendición? Yo insisto, creo que aquí la discusión tiene que ir más allá de si estamos a favor o no de una funa o un boicot. Yo insisto, nosotros apoyamos las movilizaciones que se están haciendo, pero esas movilizaciones, a nuestro juicio, no tienen que impedir la realización de la prueba de quienes quieran hacerlo. O sea, Pero la y los estudiantes que van a movilizar y se van a manifestar en contra de esto, sin duda tienen que ser escuchados lo que se está poniendo sobre el debate. Magdalena, ¿tú qué piensas sobre este tema? ¿Qué pasaría si no se rinde? Pero es partidario que se rinda. Yo creo que sí, que se debe rendir la prueba y por dos razones. Y antes un poco, yo creo que nadie niega los problemas que tiene la PSU. De hecho, es algo que se ha venido discutiendo casi desde su inicio, el año 2003. Hubieron una serie de informes internacionales también que hablaron de los problemas que tenía. Y ahí creo que el CRUCH, porque es el CRUCH y no son las instituciones privadas, el que administra la prueba, el que se debe hacer cargo de por qué no ha hecho las correcciones y las mejoras que han sido necesarias en la prueba y que todos los años volvemos a discutir lo mismo. Este año, claro, la situación, el contexto social ha hecho que conversemos un poco de manera distinta el si es que se va a hacer o no la prueba, pero todos los años volvemos a discutir de que efectivamente tiene ciertos problemas de sesgo socioeconómico, tiene problemas de exclusión, de todo el mundo TP y así una serie de cuestiones. Pero también sería una irresponsabilidad plantear hoy día que debemos cambiar el sistema de aquí a 4 días a que se debe rendir la prueba. Y yo creo que es un flaco favor también a quienes tienen que rendir, a los estudiantes que hoy día están en cuarto medio, porque se habla mucho de la salud mental de estos estudiantes, del estrés que han estado viviendo todos estos días, pero claramente no estamos contribuyendo a que puedan darla en un ambiente tranquilo si es que estamos diciendo que es posible que se fune la prueba, de que se va a ir a boicotear o que puedan tener problemas al momento de rendirla. Entonces ahí me parece que hay cierta incongruencia y responsabilidades cuando estamos hablando de una prueba que tiene altas consecuencias que, como decía Emilia, va a significar en definitiva si esos estudiantes pueden o no acceder el día de mañana a la educación superior. Emilia no está a favor de boicotearla, en todo caso. No está a favor de boicotearla. Lo dejó súper claro, en que se escuche a las personas que quieren manifestarse. Y el debate de fondo que pone, y insisto, o sea, si hoy día la y los estudiantes se manifestaran y se boicoteara la PSU, eso también se tiene que tomar de una manera bien distinta a si ellos estuvieran boicoteando el sistema de educación superior. Aquí es la PSU, creo yo, una expresión muy clara de la crisis de la educación que durante años no se ha escuchado y que hoy día, al igual que muchas otras cosas que están en cuestión, la crisis finalmente nos estalla en la cara. Entonces yo creo que también hay que ser bien claro a la hora de establecer responsables. Yo no creo que sea solamente el CRUCH, por ejemplo, como decía Magdalena, yo creo que ha sido también la presión de distintos sectores políticos y técnicos quien ha impedido que le hagamos cambio a la PSU. Y yo ahí me quiero detener una cuestión, yo no creo que sean un par de ajustes los que requiere la PSU. La PSU es expresión de un sistema que es sumamente elitista porque hay muy pocos cupos deseables para la educación superior. Y por eso la PSU se transforma en una cuestión de tanta angustia, de tanta precarización de la salud mental, porque es la lógica de competencia lo que aquí genera el problema. Y ahí yo tengo un punto... ¿Cómo harías tú la selección universitaria? Es que ahí... Esa es una excelente pregunta, porque yo ahí tengo un punto de indiferencia con Magdalena. Yo creo que con ningún instrumento de evaluación y de selección universitaria vamos a resolver el problema si nos hacemos cargo de que lo que realmente está detrás de la PSU es que hay un sistema que se masificó a través de instituciones
lucrativas, por eso yo metí al mercado en la educación, instituciones lucrativas y de mala calidad, y los cupos deseados, es decir, a los que los estudiantes postulan y anhelan quedar, son muy pocos, son las universidades tradicionales, las del CRUCH, que son, digamos, las que estadísticamente más los estudiantes postulan. Y si no nos hacemos cargo de una ampliación y un fortalecimiento de la educación de calidad, que es la educación pública, que es la educación que el Estado debería propender a que sea, digamos, mayoritaria, no nos vamos a hacer cargo nunca del problema de fondo, que es efectivamente que hoy día lo que pasa es que la PSU administra los pocos cupos de educación de calidad que hay en Chile y por ser una prueba estandarizada, por la lógica misma de la prueba, siempre va a dejar a algunos con un buen puntaje y a otros con un mal puntaje y sin una gran brecha de diferencia en términos de aprendizaje. Al final, ¿cuál es la diferencia entre 550 puntos y 610? Un par de preguntas. Eso no mide aprendizaje, eso no mide conocimiento adquirido. Entonces, finalmente, un sistema... ¿Cuál es el modelo que más te gusta a ti? Yo creo que hay que observar cuestiones como, en particular para el sistema de la admisión, como el propedéutico, como el bachillerato, que son sistemas que se... Pero es una vez que ya están adentro. No, yo lo pienso como sistemas de admisión, el propedéutico, cupos especiales, pero yo insisto, la prueba tiene que dejar de ser lo más importante, porque lo importante es hacernos cargo de que todas y todos podamos acceder a una educación de calidad. Si al final eso es lo que se busca con la PSU. Y el debate va a dejar de ser tan central en la PSU cuando nos hagamos cargo de eso, de que hay una gran franja de los estudiantes que destinamos finalmente a una educación de mala calidad. Y yo creo que ese es el debate que se elude, digamos, año tras año. Yo creo que hay varias cosas que hay que separar también, porque aquí se están metiendo muchas cosas dentro del debate y que no son todas, o hay algunas cuestiones que son más o menos injustas. Hablar de que todo el sistema privado es un sistema de mala calidad y lucrativo, yo creo que no, las universidades de la cota 1000 son sumamente buenas, pero son para una élite. Bueno, pero hoy día la ley tuvimos el año 2018 una reforma a la educación superior que establece una serie de cuestiones. Lo primero es que establece una superintendencia, cosa de asegurarse que todas las instituciones de educación superior cumplan con la ley. Y está también por ley el que no pueden ser lucrativas. Lo otro también está el nuevo sistema de aseguramiento de la calidad que exige que todas las instituciones estén acreditadas, cambia la composición de la CNA y una serie de cuestiones que yo creo que tenemos que también hacernos cargo de que esos cambios van avanzando. Por supuesto está en implementación, pero tenemos que ir mirando eso. Lo segundo es que si efectivamente lo que nosotros buscamos es una educación superior a la cual todos puedan acceder, es difícil que solamente un grupo de instituciones estatales puedan hacerse cargo de eso. De hecho, la historia ha demostrado que no ha sido así. Y parte de la riqueza que tiene nuestro sistema de educación superior es precisamente que exista una diversidad en el sistema y que existan distintos proyectos educativos al cuales los estudiantes puedan acceder, según sus preferencias. Y eso implica también que nosotros podamos generar un sistema de acceso que efectivamente sea equitativo para que todos puedan acceder, pero también que permita ese rango de libertad. Y si uno mira hacia afuera también, efectivamente, uno mira distintos sistemas. ¿Cuál es el sistema que más te acomoda, que mejor te parece para Chile? A mí me parece que lo que uno mira de afuera, que funciona bastante, es que existe un sistema que sea más bien centralizado en cuanto a que exista una admisión que sea única, por así decirlo, cosa que beneficia al estudiante y es más eficiente en esos términos, pero que también permite mayor flexibilidad respecto de cuáles son los instrumentos que las instituciones pueden usar para seleccionar a sus estudiantes. Que puede haber pruebas internos de cada unidad, claro, de cada escuela, de cada universidad. Hoy día lo que el SUA tiene, el SUA es un sistema que es un sistema único de admisión que es administrado por el CRUCH, partió siendo solamente para las universidades estatales que entran otro tipo de instituciones privadas, que es sumamente centralizado y regulado. Cosa que uno no ve tanto hacia afuera. Los sistemas más bien internacionales suelen ser más bien flexibles, sí centralizados, pero son más bien flexibles. Existe una plataforma común. Pero aquí se establecen una serie de reglas como, por ejemplo, un puntaje mínimo de PSU, cómo tienen que ponderar las distintas instituciones, un sistema de admisión especial solamente un 15%. Y son esas cuestiones que también han sido usadas para favorecer un tipo de universidades, que son las que hoy día administran el sistema. Y yo creo que en eso no hay que perderse, porque eso ha sido así y ha sido demostrado en distintas ocasiones. Entonces, abrir el sistema va a permitir que los estudiantes, o sea, uno, hacerse cargo de la diversidad de estudiantes y por otro lado también hacerse cargo de la diversidad de instituciones que existen en nuestro sistema. No solo universidades, sino también mundo TP, técnico profesional. Sí. Emilia, déjame volver un poquito a lo del lunes y martes, que es lo que nos tiene bastante preocupados y nos convoca, ¿no es cierto? ¿En qué podría mejorar ese horizonte que tú diseñaste recién de una selección más justa para los chilenos y chilenas? ¿En qué podría ayudar a eso el que el lunes y martes no se permitiera a estos chicos, estas chicas, dar su prueba?
Yo insisto, vuelvo a repetir, yo creo que aquí ni siquiera se ha planteado el cómo se harían estas manifestaciones y nos estamos adelantando a cómo ocurrirían. Yo creo que cómo ayuda esta cuestión En el escenario de que no se permitiera. ¿Cómo ayudan estas movilizaciones, más allá de quién realice o no la prueba? Es que ponen temas en el debate que se han ido históricamente. Si el movimiento estudiantil ha dicho hace muchos años que la PSU requiere cambios. Y por eso me llama la prueba atención... es que esta es la última vez que se hace. Justamente. Y por eso a mí me llama la atención que sectores técnicos y políticos, como de repente el que representa a Magdalena, que se han negado muchas transformaciones, como por ejemplo en su momento a que dejaran de ser públicos los datos, digamos, del puntaje PSU. Pero ojo que eso fue el CRUT. O no, sea, no, que no. el Esa CRUT fue... fue el que quiso definir que los datos no fuesen Sí, públicos. ustedes y el estuvieron mundo en privado contra. entonces no... Un segundo. Pero por supuesto, porque la información debe ser pública. Pero esa información, en definitiva, solo favorecía a las instituciones que Para usaban nada. eso para segmentar a los estudiantes y ofrecerles luego ofertas, becas. Es decir, ese derecho de información era para el mercado, no era para nadie más. Ese derecho era para... Pero vuelvo ahora a la pregunta que me hacía Matías respecto Vamos a a hacerlo. cómo eso podría mejorar el sistema. Es porque hoy día, sin movilización social, sin organización, sin poner estos temas en el debate, como todo lo que hemos vivido estos meses, no hay voluntad política de cambio. Emilia, no te pregunté si que discusión o no discusión, es discusión que impida la realización del lunes y martes. No, yo creo que se realice o no la PSU, el tema ya está puesto en el debate y la movilización va a continuar. Entonces, y yo creo que, por ejemplo, mañana se están convocando a marchas para, digamos, decir no más PSU. Y no es solamente no más PSU, porque este año se acaba. Ni siquiera este y ahí año. yo le hago la pregunta a Magdalena. Perdón, el no más PSU implica no PSU este año. Y los secundarios han hablado a través de su vocería. Ellos dicen que las condiciones ¿Pero no qué están piensas dadas. tú? Yo pienso, insisto, que a nadie se le debería impedir realizar la PSU, pero las movilizaciones van y nosotras como federación las vamos a apoyar. Pero aquí yo insisto, y creo que Incluso eso... la van a apoyar, incluso se impide la realización de la PSU. O sea, si afecta, digamos, el que una persona pueda realizarla y van contra la voluntad de esa persona, sin duda nadie apoyaría eso. O sea, ¿Tú no apoyarías a alguna creo persona que las manifestaciones que se están convocando van mucho más allá de Sí, se impedir a una entiende. persona entrar a la Se sala de entiende. clase. Y aquí, y quiero volver a la discusión de fondo, insisto, le devuelvo un poco la pregunta a Magdalena, que lo que ven ahora para ustedes, ¿tiene que seguir estas mismas lógicas de una prueba estandarizada? Porque, insisto, las pruebas estandarizadas siempre se van a, digamos, formular para que algunos pocos tengan un buen puntaje y para el resto tenga un mal puntaje o el puntaje del montón. Y por eso creo yo que no basta con un ajuste a la prueba de selección, digamos, para el acceso a la educación superior. Más allá que yo comparto contigo que tiene que ser una prueba única. Y yo creo que ese es el debate de fondo que estamos poniendo. Es no más PSU y no más lógica, la lógica detrás de la PSU. Y de pasada cuestionemos las pruebas como el CIMSE, pruebas estandarizadas y que son evaluaciones que no tienen nada que ver con la calidad de la educación. Nada que ver. Y yo, por ejemplo, creo, y solo esto para cerrar, Sí. que la PSU, o sea, la prueba que venga ahora de selección universitaria o de acceso a la educación superior, debería ser una cuestión mucho más enfocada en procesos, mucho más enfocada en habilidades adquiridas, en aprendizaje adquiridos, que, digamos, una prueba que finalmente es absolutamente arbitraria y que de repente ni siquiera tiene los contenidos que se pasan en el colegio. Magdalena. Ahí, o sea, hay cuestiones con las que yo comparto con Emilia, pero hay otras cosas que creo que no son así simplemente, o sea, como de cómo funciona el sistema. Lo primero que el hecho de que se cambie el sistema de acceso a un sistema de acceso de la educación superior, o sea, que se termine el SUA, no implica necesariamente un cambio al tiro a la PSU. De hecho, eso no se propone y es este nuevo comité técnico quien debe definir cómo se va a hacer los próximos sistemas de acceso y no solo la PSU. O sea, ahí yo comparto, o sea, esto no es solamente hablar de si vamos a hacer un cambio o no de una determinada prueba, sino del cómo repensamos de verdad cómo va a ser el sistema de acceso a la educación superior. Y ahí quiero corregir un poco a Emilia porque, de hecho, el trabajo que hemos hecho desde Acción Educar ha sido bastante de tratar de abrir esa discusión y ponerla sobre el debate. Nosotros en ningún caso hemos estado defendiendo la PSU tal como existe hoy día. Creemos que son necesarios cambios importantes. Pero incluso no solo eso. ¿Qué es lo que uno mira y qué es lo que es bueno de alguna manera? Que este tipo de pruebas estandarizadas se mantengan, pero que cambie el sentido de cómo se plantea la prueba. Hoy día la PSU, que recordemos que fue puesta también bastante improvisadamente, era una prueba que iba a ser momentánea y que se quedó durante el tiempo, que es algo que podría ocurrir si cometemos el mismo error de hacer instrumentos improvisados de un año a otro. ¿Ya alcanzamos de un año a otro? De un año a otro es imposible hacer un cambio de la magnitud que se quiere, Entonces, que se está pensando. está en duda tiene que esta. ser en 5 minutos, pero tiene que haber voluntad política de avanzar hacia donde Pero se tú tenga. quieres decir entonces que eres partidaria
que con normalidad se haga la de lunes y martes, por el bien de los chicos que la van a rendir, pero además que haya PSU el año siguiente porque no va a estar listo un nuevo proceso? O sea, yo creo dos cosas. Lo primero es que ya se han anunciado ciertos cambios que podrían venir en la prueba. El DEMRE viene trabajando hace bastantes años. Yo no quiero decir que esté de acuerdo con lo lento con que se ha trabajado en los cambios de la PSU, pero hay que hacerse cargo. O sea, si estamos hablando de las altas consecuencias que tiene una prueba como esa, no podemos volver a cometer los errores de hacerlo apresurado, de hacer cambios que el día de mañana tengamos que seguir enmendando. Entonces, tenemos que tomarle la seriedad de lo que significa. Y eso es por el respeto también a los estudiantes que todos los años deben dar la prueba. Entonces, ya se han anunciado ciertos cambios, un cambio en la prueba de matemáticas, cambio en la prueba de lenguaje, etcétera, pero es difícil pensar un sistema totalmente nuevo para el año 2020. Y creo incluso que lo que está pasando hoy día, y si efectivamente no se diera la PSU, afectaría la posibilidad de hacer un cambio a futuro. Pero yo sí creo también que el CRUCH hoy día debe cambiar la posición con la que ha estado enfrentando las discusiones dentro de este comité técnico, que en marzo debieran empezar a funcionar. Haciendo estos mea culpa, o sea, los mismos que dice Emilia, de poder mejorar y transformar el sistema de acceso a uno más abierto. A los dos la misma pregunta para terminar. La contingencia, si el lunes y martes, en algún momento de Chile, en algún lugar de Chile, en alguno de los momentos de rendición de la prueba, se impide a un grupo hacerla. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede actuar, Magdalena? O sea, todos los años existe algún tipo de prueba alternativa en caso de que algún estudiante tuvo algún problema o algún medida dentro de dar la prueba. Entonces yo creo que si es un porcentaje menor se podrían tomar ciertas medidas. ¿Cuánto porcentaje menor? Yo creo que menor de un 30% es posible. Más allá Repetir. De eso, claro. Repetir de manera justa. Instantáneamente. No digo después de un par de... todos los años ocurre esto, que al día siguiente, 2 días después, los estudiantes puedan dar una nueva prueba que es como de reemplazo. Ya. Esa es una contingencia, tu juicio. Sí, pero en todo caso, si no se da la PSU, tiene que haber ciertos cambios legales, porque la PSU es requisito para acceder al CAE, para acceder a la beca, acceder a las pedagogías. Entonces, ahí hay que hacerse cargo de esa situación también. ¿Tú cómo manejarías la contingencia? Creo que similar, yo creo que en cualquier caso, sea el porcentaje que sea, se tiene que tener un plan de contingencia, porque aquí los culpables de que un sistema como la PSU haga crisis no son la y los estudiantes. La y los estudiantes, al contrario, han estado históricamente en contra de la PSU, y si hoy día no se puede realizar, ya lo han dicho los voceros y voceras de los secundarios, también es por las profundas violaciones de derechos humanos que hemos visto en estos últimos meses, que sin duda impiden tener una normalidad. Y yo creo que, o sea, hoy día lo que se tiene que hacer, se realiza o no la PSU, insisto, es recoger el guante de este debate. Quienes tienen que responderle a la y los estudiantes que no puedan realizar la PSU, que no puedan rendir una buena PSU, incluso de llegar a realizarla, son el Ministerio de Educación, son los gobiernos y son las autoridades de educación. Entonces, ellos son los sectores que tienen que responder, porque hoy día tenemos un sistema de selección sumamente deficiente, sumamente excluyente y discriminatorio. Emilia y Magdalena, muchas gracias a los dos por estar aquí esta noche. Muchas gracias. Muy bien. Chao. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública. Vamos a ver el resultado de la pregunta que los invitamos a participar hoy a través de nuestro fanpage 24 horas. ¿Estás de acuerdo con los dichos del ministro Gonzalo Blumel, el ministro del Interior, en cuanto a que dijo textual, es una irresponsabilidad la acusación contra el intendente Guevara? El 29% coincide con el ministro Blumel, el 71% piensa lo contrario. Vamos a nuestro portal de noticias 24horas.cl. Y tiene que ver con el servicio electoral que pide al gobierno aclarar si extranjeros pueden votar en el plebiscito del 26 de abril. Hasta donde uno, bueno, ahí puede leer usted más detalles, pero aparentemente tiene que ver con una interpretación de la norma. Pero no es que esté explícitamente prohibido, ¿no? De hecho, hay muchos extranjeros que viven hace muchos años y participan de nuestra sociedad y que han votado muchos extranjeros en otras elecciones. Por lo tanto, va a tener que ver con una interpretación que seguramente se va a arreglar y se va a solucionar ese problema. Pero hay más detalles, como muchas otras noticias. Revisemos la temperatura, ¿qué le parece? La región metropolitana en este momento está con el cielo despejado y el termómetro marcando 16 grados con 3 décimas. Para mañana y pasado, esta misma región presentará cielos despejados para mañana viernes y sábado, máximas probables de 30 y 31 respectivamente. Revisemos qué ocurrirá en otras regiones del país. Bueno, tenemos ahí Calama, región de Antofagasta, que tendrá cielo parcial y una máxima probable de 25 grados, y Quellón, si se quiere, en el extremo sur de la isla grande de Chiloé,
que tendrá chubascos y una máxima probable de 21 grados. Un día como hoy, pero en 1987, Aretha Franklin se convirtió en la primera mujer en ingresar al Salón de la Fama del Rock and Roll. La cantante de soul, blues y gospel es una de las artistas más influyentes en la música contemporánea. A mediados de la década de los 60 se consolidó como estrella femenina del soul, algo que usó en favor de los derechos, además raciales, en los Estados Unidos, defender los derechos civiles de las personas, de sus hermanos de raza, siendo un elemento influyente y potentísimo dentro de estos movimientos de liberación femenina, además. Por lo anterior, su nombre se transformó en uno de los más destacados, tanto por su calidad profesional, musical, vocal, como la lucha social, que fue distinguida en su inducción al prestigioso espacio del 3 de enero de 1987. Escuchamos Make Me Feel Like, Aretha Franklin, y con ello despedimos Vía Pública de hoy. Muy buenas noches y gracias por venir.